Bienvenidos hermanos, este es nuestro último capítulo 22 del libro que estamos meditando de Simón a Pedro, de pecador a santo. El día de hoy vamos a tocar un tema, la hora de la verdad. ¿Y por qué se titula la hora de la verdad? Porque nos hace la pregunta, Jesús estuvo dispuesto a dar la vida por ti y lo hizo. ¿Y tú? ¿Estarás dispuesto a dar la vida por él, por ellos? Vamos a seguir con Pedro esta última enseñanza que nos comparte en el libro el autor. ¿Estarás dispuesto a morirte por tus hermanos como lo hizo Cristo? Nos pregunta don Onésimo, el autor de este libro. Pedro sí lo hizo. Durante 40 años, después de haber conocido a Cristo, Pedro batalló tratando de reflejar en su rostro el rostro de Jesús. Se le había encomendado un trabajo difícil, ser el vicario, ser el representante de Cristo. Y hubo que aprender a ser pastor, de acuerdo con el corazón de Jesús. Recordemos esas palabras: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Jesús le había dicho cómo ser pastor. El pastor llama a cada oveja por su nombre y las ovejas reconocen su voz. Él las saca del redil y camina delante de ellas, y las ovejas obedecen, lo siguen porque conocen su voz. Los cristianos conocían la voz de Pedro, sabían de su preocupación por la iglesia, de su amor por ellos, de los innumerables testimonios que había dado en el nombre de Cristo. Había vendado a las ovejas heridas, había buscado a las descarriadas y también reprendió a las perdidas. Acompañó a todas a través de las luchas, de las persecuciones, de las intrigas y de los ataques. Esto fue lo que él aprendió a sufrir con esas primeras ovejas en el inicio de la iglesia primitiva, cuando abiertamente predicaba a Cristo. Como pastor, no había abandonado a las ovejas en peligro, antes bien, las había ayudado y les enseñó también con su ejemplo a fortalecer su fe. Ahora también a nosotros, Pedro nos sigue enseñando y nos sigue fortaleciendo. Nos ha mostrado con su vida, nos ha mostrado con su testimonio. Ese testimonio revelando en los evangelios, en su carta, ese Pedro que ha crecido, que no se derrotó en su pecado y que se supo que no era su grandeza, sino que era en su debilidad, como diría San Pablo, que Jesús le hacía grande. Y le hacía grande no a los ojos del mundo, sino a la necesidad que todos sus hermanos tenían. Necesitaban de un líder, y un líder no es el que no se equivoca. Un líder es el que no se rinde. Un líder es el que aprende de sus errores y dice, vamos adelante porque hay vida. Y porque mientras haya vida, hay oportunidad de ¿qué? De ser mejores, de ser santos. ¿Para qué? Para poder aspirar al cielo, para poder aspirar a la vida eterna. Yo, y con mi testimonio también tú, dice Pedro. A mí me lo enseñó Jesús. Hoy, dice Pedro, yo te lo enseño a ti. Había una profecía de Jesús que se tenía que cumplir en Pedro. El buen pastor, a la postre, da la vida por sus ovejas. Y Jesús le había dicho, en verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando llegues a viejo, extenderás las manos y otros te llevarán a donde tú no quieres. Con esto le indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Pedro, el joven, Simón, había hecho lo que había querido. Había gobernado su vida como le había dado la gana. Pedro, el anciano, el hombre maduro, el hombre en la fe, había aprendido a rendir su vida al señorío de Jesús. Qué importante y qué bonito aquí. Pedro el maduro, el hombre de fe,
El hombre que se había levantado porque había vivido, había gozado la experiencia del amor de Dios, la misericordia de Dios, es el que se rinde ante el señorío de Jesús. Ante el Señor, no ante nadie más, ante el señorío de su Señor. A dejarse guiar por el Espíritu Santo y a moverse a la derecha o a la izquierda, según el mismo Espíritu lo iba inspirando. Había aprendido que lo importante era cumplir la voluntad del Padre y trataba de hacerlo. ¿Se equivocó? Sí, y mucho, y muchas veces, y en algunas muy feo, pero confiaba, seguía confiando en el Señor, y se dejaba guiar, nos dice, por el Espíritu Santo. Y si le decía a la derecha, y si le decía a la izquierda, ve, va, ven, viene. ¿Se acuerdan cuando se encontró Jesús con ese centurión? Señor, si yo le digo a mis soldados, ven, viene, ve, va. ¿Y qué le dijo Jesús al centurión? Cuando el centurión le dijo, bueno, Señor, si yo le digo a uno de mis soldados, me obedece y hace lo que yo le pido, claro que tú puedes hacer lo que yo te pido, reconociendo quién era él. ¿Y qué le dijo Jesús al centurión? No he visto una fe tan grande como la de este hombre en todo Jerusalén. Y lo mismo también va aprendiendo Pedro, va echando ojo, va aprendiendo y dice, es verdad, al Señor hay que creerle, y no poquito, es creerle. Y aún así se equivocó, y los mismos golpes que le dio la vida precisamente fueron eso. A Dios hay que creerle, porque Dios siempre cumple su palabra, porque Dios siempre es fiel. Aunque tú seas infiel, Dios permanece fiel. Aunque tú te equivoques, Él está para ayudarte. Aunque tú lo llegues a negar, Él no te negará. ¿Por qué? Porque no puede contradecirse a sí mismo, porque te ama, porque está dispuesto, y de hecho lo hizo, a dar la vida por ti. Pedro lo entiende, y llegará el momento, como estamos meditando, en que también será llamado a dar la vida. ¿Por quién? Por sus hermanos. Vamos a continuar. Una cosa es aprender, y otra cosa muy distinto a vivir lo aprendido. Es más, hasta aprender a vivirlo, ponerlo en práctica, te lleva muchas veces a equivocarte. ¿Ves que no era tan fácil? ¿Ves que no era tan sencillo? Y sobre todo en las dificultades de la vida, a veces hasta nos puede llegar una cierta depresión en nuestra vida, y pues en ocasiones ni cuenta nos damos. Queremos rendirnos, queremos botar ya todo, y sin embargo cuando tu corazón es noble y eres capaz de escuchar la voz de Dios, cuando buscas ser constante con Dios, de una o de otra forma, Dios no te suelta. Aunque todavía hace un poquitito, Dios te dice, ven para acá. Toma nuevamente mi mano, yo te ayudo. El problema es no cerrarse a Dios. Y parte de nuestra vida, eso es importante, parte de nuestra vida, hemos experimentado el cerrarnos o el dejar de mirar a Dios nuestro Señor. Dejamos de mirar a Jesús nuestro Salvador. Y ahí es cuando las cosas cambian. Y ahí es cuando a lo mejor, en vez de mirar a Dios, estamos mirando un espejo donde solamente nos vemos nosotros. Cuando quitamos el espejo y volvemos a poner nuestra mirada fija en aquel que nos ha llamado, las cosas vuelven a cambiar. Vamos a continuar. El momento de la prueba es cuando debemos correr el riesgo de vivir lo que el Señor enseñó. Y ahí por el año 64, 67 después de Cristo, le tocó a la iglesia de Jesús con Pedro y Pablo a la cabeza su hora de la verdad. Todo lo que sabemos de ese tiempo nos llega por la tradición comúnmente aceptada por la iglesia.
Llegó al poder como emperador de Roma un hombre loco, con ansia de poder y un deseo de ser reconocido como Dios por todos los hombres. ¿Dónde habré escuchado eso? ¿Dónde lo habré escuchado? Cuando el poder corrompe y cuando el poder absoluto corrompe absolutamente. No, yo voy a ser distinto. Se emborrachan con el poder y terminan haciendo cosas que superan hasta nuestra propia imaginación. Exigió que se le adorara públicamente y los únicos que no doblaron la cabeza ante él eran los miembros de una secta pequeña y desconocida de ateos que se autodenominaban cristianos. Pues bien, en solo 30 años la doctrina de Cristo resonaba hasta los últimos confines del Imperio Romano, gracias a los sudores, a las angustias, malos tratos, humillaciones, cárceles y aún la muerte de los apóstoles, sin haber tenido que chocar hasta ese momento con la autoridad imperial que, por indiferencia o desdén, habían protegido a los cristianos acusados sin dar oído a las apasionadas calumnias de sus acusadores. Pero llegó con todo el día en que el odio popular creciente se hizo sentir en la vida y en las costumbres. ¿Por qué? Porque lo que estaban haciendo no les agradaba. No se comportaban como ellos en los espectáculos, no los compartían esos momentos salvajes, ni en sus idolatrías, ni en sus ritos. Y por eso comenzó una persecución sangrienta. Una calamidad en que los cristianos no tuvieron parte. Ese fue el pretexto de la primera persecución imperial, el incendio de Roma, que redujo a polvo en una semana gran parte de la ciudad, causando graves daños y dejando en la miseria a millares de familias romanas. Era el año 64 y pronto corrió el rumor de que el emperador en persona había ordenado quemar la ciudad para construir una más hermosa y de paso construir su propio y lujosísimo palacio. Pues bueno, ya se quemó, vamos a hacer otro nuevo. Los romanos se indignaron y el motín estaba a punto de estallar. Oigamos a Tácito. Tácito es una de las personas con Flavio Josefo que son muy importantes. Tenemos que tenerlas bien en cuenta. Tácito, historiador. Flavio Josefo, también historiadores. Porque la semana pasada usted me hacía la pregunta sobre argumentos para mostrar la historicidad de Jesús. Ellos dos son muy importantes, Tácito y Flavio Josefo. ¿Por qué? Pues porque son cronistas de historiadores del propio imperio. No eran cristianos, no eran católicos, pero nos dan referencia de que sí existió Cristo. Para todos aquellos que en un momento determinado les llegan a decir, no, es una historia, ese Jesús histórico no existió, es solamente un... No, cuidado. Es que yo leí también en los sumerios y leí también en no sé dónde y el Nat Geo dice que no. No, pues también dice un montón de cosas. ¿Y tu corazón qué dice? ¿Y tu experiencia de Dios qué dice? ¿Y el encuentro que tuviste con Jesús resucitado qué te dice? ¿Que tiene caso ese programa? ¿O tu corazón te dice que le hagas caso a Dios? Vamos a continuar aquí. Y vamos en Tácito. Tácito, el historiador de la época, relata: para disipar el rumor, Nerón presentó como reos del incendio y sometió refinadísimos castigos a ciertos hombres odiados por crímenes a quienes el vulgo llamaba cristianos. Les venía ese nombre de Cristo, de un ajusticiado en el reinado de Tiberio por el procurador Poncio Pilato. ¿Eso le recuerda algo?
Y eso es una crónica romana. No está en los Hechos de los Apóstoles, no, es una crónica romana, donde nos ubica tiempo, lugar, espacio. Es decir, nos ubica históricamente a Jesús. Reprimida por aquel entonces esta perniciosa superstición, brotada de nuevo en nuestros días, no solo en Judea, cuna de este mal, nos está diciendo dónde inició el cristianismo, sino también en Roma, donde aquí ahora dice Tácito, a donde a todas partes llega y a donde quieren clientela cuando hay de perverso y vicioso. Ante todo fueron capturados los que confesaban al tal Cristo. Después, por indicaciones, les añadieron a una enorme multitud acusada más que del incendio, del odio al género humano. ¿Dónde habré escuchado eso? ¿Cuál Segunda Guerra Mundial cuál Primera Guerra Mundial habré escuchado eso? ¿Y cuántas otras guerras? ¿Y cuántos crímenes de odio? ¿Y cuántas persecuciones a la iglesia fiel? Y también cuántas regadas en el nombre de Dios. Cuando, pues, te aseguro que los que hicieron todo esto, a Dios seguramente no le preguntaron. El suplicio de los condenados se convirtió en diversión. Unos cubiertos con pieles de animales perecían desgarrados por los perros, otros muchos en la cruz o en la hoguera, y otros, al caer la tarde, eran quemados como antorchas para iluminar la noche. Los empalaban y los ponían. Es horrible esa parte. Cuando me tocó escuchar las persecuciones en los 8 primeros siglos, yo me recuerdo mucho, para mí fue no traumante, pero sí decía, se los comentaba hace unos días en comunidad, ¿qué vieron ellos? Que preferían morir antes que poner una bolita de incienso. Aunque ellos sabían que ese Dios, que ese ídolo no existía, pero ¿qué habían visto? ¿Cuál era su ardor? ¿Cuál era su expectativa? Que decían, yo no cambio, prefiero cambiar mi vida, que por cierto ya se va a acabar, pero a Dios no lo traiciono. Wow. Y otros eran puestos como antorchas para iluminar la noche. Nerón prestó para este espectáculo sus jardines, en donde ofreció juegos de circo, mezclándose con la gente vestido de cochero o guiando una cuadrilla. De ahí que aquellos criminales merecedores, por cierto, del último suplicio, causaban hasta compasión, porque los sacrificaban no en utilidad de la república, sino en la crueldad del hombre. Y aquí nos dice que podemos encontrar a Olmeo y encontrarlo Iglesia Católica en el mundo grecorromano. El autor, el señor Onésimo, nos presenta esta biografía, la podemos consultar, y también sería interesante invitar a un padre en un momento determinado que sea historiador, que nos pueda contar esta parte de la historia, cómo verdaderamente era dar testimonio de la fe. A veces, es que mi hijo se enoja si vengo a la iglesia, padre. Bueno, sí es un parte de testimonio, pero también no te hagas el mártir, porque realmente dar verdaderamente tu vida por Cristo es también un privilegio, nos dice la doctrina. Es tu máxima expresión de amor a Dios, derramar tu sangre por tu fe, y que solamente está reservado a quienes Dios así se los va a pedir, no a todos, solamente a los que Dios se los pide. Bien. Ante tanta perversidad, la iglesia con Pedro debió esconderse en las catacumbas para celebrar la Eucaristía, y salían a confortar a los hermanos que con sus vidas estaban dando testimonio de Cristo. Bien,
Vamos ahora a contar la historia del Quo Vadis, ese que tanto les mencioné. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, Señor? Quo Vadis Domine. Y dice así: cuenta la tradición que la iglesia, es decir, la gente que estaba cercana, que estaba al pendiente, que estaba al frente de la comunidad cristiana, ya tomaba el nombre de iglesia, al ver cómo Pedro se arriesgaba para fortalecer a sus hermanos, lo presionó para salir de Roma y ponerse a salvo. ¿Sabían quién era? Y dijeron: no te arriesgues, las cosas están muy feas ahorita. Y Pedro estuvo de acuerdo. ¿Se acuerdan cuando les dije? No creas que Pedro ya, a estas alturas decíamos en el capítulo anterior, no creas que Pedro ya se las sabía todas. No, todavía tenía que pasar una prueba más y darse cuenta que siempre se puede aprender. ¿Qué es la vida? ¿Quién te enseña la vida? Pues una parte te podrán dar de experiencia, pero la otra es vivirla. Y mientras estés vivo, tienes que estar atento, porque cuando menos pienses, hasta de una buena intención, puede venir hasta una tentación. Pedro estuvo de acuerdo, según la leyenda. En un momento de debilidad, al llegar a la puerta de Roma para salir del imperio, salir de los muros de la ciudad, se encontró a un punto al maestro. Lo reconoció inmediatamente, lo miró y le dijo: ¿a dónde vas, maestro? Le preguntó: ¿Quo vadis, Domine? Jesús le contestó: a Roma, a ser crucificado nuevamente por mis hermanos. Pedro, al punto, inmediatamente comprendió la lección y regresó a Roma. Fue hecho prisionero junto con Pablo, y los dos condenados a muerte. Pablo murió bajo la espada por ser ciudadano romano, pero Pedro, el judío que seguía a Cristo, tenía que morir como Cristo en la cruz, pero al revés. Vamos a ver esta parte. Podemos imaginarnos ese adiós de los apóstoles, quienes contentos iban a recibir la corona de Jesús, que como justo juez les tenía reservada. Mientras aguardaban la muerte, cantaban salmos y alababan a Dios. Por fin llegó Pedro al lugar de su martirio, allí junto al obelisco de Nerón, en un lugar llamado Naumaquia, que significa el circo de Nerón, en un monticello, en un montecillo, en una colina. Hoy la conocemos como el Vaticano, la colina vaticana. Hasta allí llegó Pedro, y conforme lo había dicho Jesús, estiró los brazos para ser ceñido. ¿Se acuerdan? Otro te ceñirá y te llevará donde no quieras, indicándole de qué manera había de glorificar a Dios. Vean esa promesa del Señor, esa profecía del Señor, en concreto para Pedro. Así es que si el Señor te ha hecho una profecía, créeme, mejor dicho, créele a Jesús, porque sí la va a cumplir. Así es de que las promesas que te ha hecho, sí las va a cumplir. Podrá pasar el cielo y la tierra, pero la palabra del Señor no dejará de cumplirse. Para ser ceñido allí donde humanamente no quería ser ceñido, en los brazos de la cruz. Sin embargo, el corazón de Pedro decía: quiero morir dando testimonio de ese Cristo que sí murió por mí, pero yo no soy digno de morir como Él. Y entonces de su boca salió una petición a sus verdugos: clávenme en la cruz, pero colóquenme hacia abajo. En otra ocasión también hablaremos ahí de esa idea que está mezclada del satanismo, donde ponen la cruz, pero eso es por aversión a la fe, por el rechazo a la fe. Pedro no lo hizo porque decían: Pedro es el primero, ahí comenzó una iglesia, que es la iglesia satánica y la iglesia oculta. Hoy día, desafortunadamente, el Internet es
gran universidad. El YouTube también es una gran universidad, pero también en la universidad se aprenden cosas buenas y malas. Y hay quien ocupa estos foros para desinformar, quien ocupa los foros para, pues, crear teorías de conspiración. Y mira que algunos tienen mucha imaginación y son buenos para escribir. Ustedes no andan leyendo eso. Lo único que van a provocar es generar dudas. Pero aún, hermanos, ya lo saben, si llegan a tener dudas cuando tenemos nuestras reuniones, hagan sus preguntas. A veces pareciera, bueno, esto del Quo Vadis, te recordarás, de Tácito, de Flavio Josefo, pareciera que no venía al caso. Y sin embargo, sí, hoy nos estamos dando cuenta que sí. ¿Vale? Bien. Se oyeron los clavos y el golpe seco de la cruz colocada en su lugar. Y Pedro, con su último aliento, seguramente le diría a Jesús: Señor, ya no te niego, porque tu gracia y tu poder me han hecho tuyo para siempre. Gracias, Jesús. Híjoles, esas palabras de Pedro seguramente, esto lo dice el autor en su conocimiento y también en su experiencia espiritual. Cada uno de nosotros seguramente debe de tener una manera de imaginarse. ¿Qué le dirías a Jesús? Cuando terminemos este capítulo, cuando tengas que escribir, ya me hicieron, ya lo escribieron, ¿verdad? ¿No? Ok. Yo les sugeriría que ahorita que estamos meditando, que no lo han hecho, y si lo hicieron, vamos a esperar una semana más. Escríbanla esta semana, a la luz de lo que estamos leyendo. Y yo te aseguro que cuando llegues como Pedro, imagínate, ¿qué le dirías tú a Jesús en tu último momento, en tus últimos instantes? Escríbelo, porque es importante que veas cómo iniciaste este curso y hoy día, al final del mismo, que veas tu corazón, qué sería capaz de decirle a Jesús. No viene aquí en el curso, pero yo te invito a que lo hagamos de esta manera, que escribamos, entregamos nuestra reflexión en la próxima semana y te des un tiempecito para que veas estas palabras. ¿Qué le dirías tú? ¿Qué le dijo Pedro? Pues aquí el Señor Onésimo nos presenta estas letras, pensamiento. Pero ¿y tú? Sería bueno que lo escribas. Claro, es para tu diario espiritual. Es para tu diario espiritual, para tu crecimiento también. Y será bueno que lo escribas también, porque también es importante que le muestres a Jesús. Y si no, pasa aquí a la Capilla del Santísimo, visita a Jesús, y será bueno que en estos días le vengas a decir: Señor, ojalá tenga oportunidad, que cuando llegue el momento de encontrarnos cara a cara, antes de dejar este cuerpo mortal, darte las gracias por todas las experiencias que pasaron, como decíamos, por nuestros sentidos, por la vista, por el tacto, por el gusto, por el olfato. ¿Cuál me falta? Por el oído. Y los otros sentidos que ahora sabemos que también existen. ¿Sí? El sexto sentido no, bueno, sí, también ahí. Bien, vamos a continuar. Hoy en día la iglesia sigue perseguida y seguirá. Es incomprendida, necesitada de testimonios de sangre, de mártires, que sean semillas de cristianos. Aquí en México tuvimos nuestra cristiada, que es diferente al movimiento cristero. Nuestra cristiada, que fueron los laicos. Sí, hubo muchos sacerdotes que no abandonaron sus ovejas,
Pero ustedes, los laicos, se empoderaron y fueron quienes defendieron junto con nosotros la fe. Es decir, vivimos y dimos testimonio. Bueno, nuestros antepasados. Y gracias a su sangre fueron semilla de lo que ahora nosotros vivimos. Con esta libertad religiosa, sí, con muchos bemoles, con muchas limitaciones, con persecuciones en ideologías y también de otra manera y de muchas otras formas, pero seguimos y vamos a seguir adelante. De hombres y mujeres que sepan negarse a sí mismos, tomar la cruz y seguir a Cristo hasta morir por sus hermanos. Por eso, para poder concluir este curso, el señor obispo, señor Onésimo, hace una pregunta. El padre Onésimo, todavía no sabía que iba a ser obispo. El padre Onésimo hace una pregunta que quede en el aire. ¿Estás dispuesto tú? Y bien, vamos ahora a escuchar las reflexiones de este capítulo para al final dar nuestra conclusión. La hora de la verdad. Mi querido Jesús, cuán a menudo te he dejado fuera, cuando tú llamabas a las puertas de mi corazón, un corazón mal dispuesto para recibirte una y otra vez, sorda con mis pensamientos puestos en otra cosa, anteponiéndolos a las de tu llamado. Perdóname, Señor. Reposaré en ti mi alma, será restaurada y confortada. Pasaré los momentos de prueba, porque tú estás conmigo y puedes hacerme capaz de ayudar a otros que están en la misma situación, con el consuelo de tu amor. Soy débil y desfallecería, así que, Señor, rodéame de tu amor. Tenme más cerca de ti, sosténme con tu brazo, que creo y redimió el mundo. Soy una pecadora que quiere hallar refugio en tus heridas que fueron abiertas por mí. Te doy gracias, Señor, porque has llamado tu amor por mí harás de abrazar cualquier sacrificio con gozo, con paz, a fin de que pueda entrar en lo más íntimo de tu corazón y tener comunión con tus padecimientos. Concédeme tu gracia. He aquí a tu sierva que te pregunta, ¿cómo puedo agradecerte por haberme llamado a mí, un alma tan indigna? A pesar de haberme descubierto al precioso secreto del amor de Jesús, me he dado cuenta cuál fácil es perderle, especialmente cuando me habitúo a mis propias seguridades, cuando permito en mi conciencia que la luz de Cristo se apague y brille el mundo exterior con todos sus atractivos, dejando la promesa de lado, la promesa de servirle en amor y en caridad en el hermano. Y es que yo sé que primero tengo que comprometerme con Jesús y Él me hará comprometerme con el hombre. Gloria a Dios. Pedro y los apóstoles cantaban y alababan a Dios, en espera de la hora de la verdad en que tendrían que morir por Cristo nuestro Señor. Pedro esperaba esos momentos. Le quitarían la vida, pero no la libertad en su corazón de amar a Jesús hasta dar su vida por él. Pedro fue ceñido a los brazos de la cruz y se arrojó en el seno de la divina providencia, donde encontraría la vida eterna. ¿Hasta dónde podríamos nosotros soportar ir cargando la cruz de Jesús?
negarnos a nosotros mismos y morir por nuestros hermanos. Difícil de contestar. ¿Cuál sería nuestra reacción al ver en peligro nuestra barca? No siendo temerosos, no dudando del amor providente del Señor que está con nosotros, recurriendo a Jesús en todas nuestras penas y peligros, no vacilando en la fe ni perdiendo la confianza y el ánimo, sabiendo que el Espíritu Santo nos dirige, salvará nuestra barca de la tempestad, apaciguándola y nos llevará a todos los escogidos a puerto seguro. Esa barca es nuestra iglesia, la que siempre saldrá victoriosa a pesar de todos los embates. Su marcha será ascendente porque está guiada por Dios, quien es toda bondad y amor, y está en los designios eternos de Dios, porque es su obra. Unamos nuestras oraciones todos los días para que el Señor fortalezca en su amor a nuestra comunidad, para que sepamos cuál es su voluntad, entregándonos a Él, para crecer espiritualmente y estar preparados para resistir pruebas que muchas veces, por falta de paciencia, de fe y amor, nos hacen desesperar. Seamos trigo maduro y limpio que se guarde en el granero, para más tarde dar frutos que sirvan para ayudar a crecer a nuestros hermanos. Estemos preparados para la gloriosa llegada de Jesucristo nuestro Señor, para estar esperándolo a la hora de la verdad e ir en su compañía a la vida eterna. Gloria a Dios. Hermanos, hemos llegado al final de este curso, pero es un libro. Y nos dijo el autor que es más fácil aprenderlo que ponerlo en práctica. Ahora estamos invitados a ponerlo en práctica, como Pedro, que fue aprendiendo, que fue viviendo, y a través de los errores aprendió lo más importante: a no dejar de mirar a Jesús. Aprendió a no soltarse de la mano del Señor. Aprendió que su naturaleza humana le puede llevar a cometer muchos errores, pero que Dios siempre está ahí para él. Y está ahí porque vale tanto que Jesús dio su sangre. Y dio su sangre para que Pedro se salvara. Y que con su testimonio tantos y tantos no solamente fueran ratificados en la fe. Ahora nosotros vamos a la vida, seguimos en nuestra vida y estamos invitados con el testimonio de Pedro, guiados por el padre Onésimo, que escribió este libro, por Carmen Fraustro, que también fue coautora de este mismo. Ahora a nosotros nos toca lo que hemos aprendido, ponerlo en práctica. Te felicito por haber terminado este curso y también te animo a que no se quede solamente aquí, que lo pongas en práctica. Yo estoy seguro que sí lo estás haciendo, porque te das cuenta, como lo dijimos desde un principio, Pedro es también un ser humano. Y si Pedro pudo cambiar, tú también puedes cambiar. Me despido dándote la bendición de Dios, pidiendo por ti y pidiendo la intercesión de San Pedro para que Dios haga su voluntad en tu persona. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor siempre, siempre esté contigo.